Por eso la fe no se hereda automáticamente. Debemos enseñar, modelar, formar intencionalmente. Entonces tu tarea y mi tarea es multiplicarnos en muchos líderes. Hagan que ellos visionen, llévelos al monte, ayune con ellos, ore con ellos, tome tiempo con ellos. En los procesos sucesorios tenemos que entender que hay temporadas que terminan. Hay líderes que dejan huellas profundas y que siempre deben ser honrados. Pero el propósito de Dios no puede detenerse alrededor de una sola persona. Hace un año les hablé de la importancia de ungir, de bendecir la nueva generación. Todos vamos a bendecir a los Josués que Dios ha puesto a nuestro lado, líderes a nuestro lado. Pero no podemos olvidar que debemos de bendecir a nuestros hijos y tenemos que tener el anhelo de que nuestra vida inspire a la nueva generación y que nuestros hijos puedan continuar nuestro llamado. Puede que ellos quieran ser pastores, quieran seguir amando al Señor, y les felicito por estar trayendo a los hijos de los pastores, porque en los momentos difíciles necesitamos que alguien más les ame, que ellos puedan identificarse con otros. Y yo quiero bendecir tus hijos, bendecir tus pródigos. Nunca lo olvides, tienes que tener momentos especiales para ungir, para afirmar, para empoderar, para enviar. Y no podemos olvidarlo. Por eso me encanta la idea de que los hagamos visibles. En los momentos más difíciles, yo busqué a pastores amigos. Y en esos momentos, cuando mis hijos estaban muy adolescentes, nunca olvido a uno de mis amigos, Rey Matos, y le dije: Rey, ama a mis hijos. Y nos fuimos 17 días a Puerto Rico. Le dije: no quiero predicar, solo quiero pedirte, los veo tan distraídos. Ama a mis hijos. Y Rey abrió su puerta, nos cocinaba, nos llevó a la playa. Mis hijos comenzaron a sentir todo el amor de Dios. Un día Daniel me dijo: papá, yo trabajo en un banco, pero es aburrido. Yo quiero ir contigo para saber si es aquí. Y comenzó a viajar conmigo, fuimos juntos, lo vi orar en México, predicamos juntos. Y al final, al llegar al hotel, me dijo: papá, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Servir a Dios a tu lado. Y tuve el honor de que él viniera como voluntario al ministerio. Ahora ya lleva 10 años. El pastor Benji no negoció nada conmigo, todo lo hizo con Daniel, porque ahora ellos son parte del ministerio, no porque son mis hijos, sino porque la junta directiva y Focus on the Family vieron el llamado de ellos y ellos ganaron su lugar. Usted no puede imponer ese manto. Este manto tiene que venir sobre ellos si son llamados, mas si buscan otro lugar, tienes que ir con tu bendición y facilitar el camino para que ellos crezcan. Hoy quiero abrir mi corazón en un mensaje íntimo. Liderazgo, sucesión y legado. Este año voy para 66 años. Helen recibió un correo del gobierno de Costa Rica, porque me pensioné en Costa Rica, pastor. Me pensioné, Y le dice el correo: usted tiene derecho a todos los servicios de salud del gobierno de Costa Rica porque está casada con un pensionado por vejez. Pastor, vea qué irrespeto. Qué irrespeto. Eso ocurre luego que usted cumple 65 años. Y yo he comenzado la reflexión dentro de mí de que estoy viviendo mi último viaje y quiero disfrutarlo. Quiero disfrutar este momento. El segundo momento íntimo que impactó mi vida fue que nuestro presidente, el doctor Jim Daly, el sucesor del doctor Dobson, nos llamó a todos los que superamos 60 años, que tenemos más de 25 años de servir a Dios en el ministerio. Nos reunió en una sala, nos dio de comer, nos dio café y luego lanzó
el elemento, dice, ustedes son los pilares de este ministerio en Focus on the Family. Ustedes han abierto puertas, han formado ministerio. Yo estoy llegando a mis 64 años y la junta directiva me ha pedido que yo diseñe mi plan de sucesión. Y quiero pedirles lo mismo a ustedes. Solo respóndanme una pregunta. ¿Cómo usted se va a garantizar que todo continúe el día que usted no esté? Porque esto es reino, no propiedad privada. ¡Wow! ¡Wow! Entonces esto te ubica en que tú tienes que comenzar a construir un plan de sucesión. Esto normalmente los latinos no lo hacemos por cobardía, por miedo, porque yo quiero perpetuarme, porque no quiero entender que mis años grandes han llegado y que un día de estos no estaré. La segunda pregunta, el segundo comentario que hizo nuestro presidente y es nuestro pastor, fue: si Dios te lleva hoy, todo lo que hemos hecho puede continuar hoy. ¿Usted ha preparado su familia? ¿Usted está preparando la nueva generación? ¿Usted ha instruido a su iglesia para que si Dios te lleva hoy, todo continúe mejor que hoy? Y si ocurre a medio, en un tiempo medio o en un tiempo largo, ¿cómo usted va a preparar que todo continúe después? Usted puede cambiarle el título a este mensaje llamándolo "Cómo levantar líderes que lleven la misión más lejos de lo que hoy lo hemos llevado". Usted tiene que hablar del tema. Yo he comenzado a hablar con Helen y con mis hijos. Si yo parto hoy, ¿qué deben de hacer? ¿No tiene deudas, Helen? ¿Hay un seguro? ¿Tiene los elementos necesarios para continuar? ¿Tiene pensión? ¿Puedo irme hoy? ¿He hablado lo suficiente con mi esposa y con mis hijos si Dios me lleva hoy? ¿Ellos tienen toda la información necesaria para estar bien? ¿He hablado con mis líderes? ¿Tengo una estructura fuerte en la iglesia? ¿Una junta directiva fuerte a quien yo rindo cuentas? ¿Un grupo de ancianos con quien yo puedo compartir mi visión, mi pasión, los valores, los principios que rigen esto en donde Dios me puso? ¿Lo tienen sólido? ¿Entienden cómo deben de actuar? ¿Por qué abro mi corazón? Porque si no lo planeamos a largo plazo, si no lo trabajamos, vamos a ocasionar un dolor profundo. Si usted y yo no lo planeamos, si usted tiene hoy 1000 y usted avanza en edad, la gente comenzará a irse. Usted preguntará por qué se van, porque usted se hizo anciano y no levantó la nueva generación. Y un día las sillas estarán vacías. Y usted terminará frustrado. ¿Por qué? ¿Era el plan de Dios? No. Fue que no lo planeé, no lo anticipé. No generé espacio para que toda la iglesia se renovara a partir de un liderazgo emergente donde yo cumpliera mi misión. Ante los comentarios
de mis jefes, esto se extendió a otro liderazgo y un colega con más años que yo me pidió hablar conmigo y me dijo: Sixto, ¿no me quieren? ¿Por qué quieren que me vaya? ¿Por qué me hablan de sucesión? Y en una intimidad profunda le dije: no, amigo, no es que no nos quieren, no es que nos están diciendo que nos vayamos, nos están hablando como americanos. Ellos están pensando a largo plazo, están hablando de procesos. El tercer elemento que nuestro presidente estableció fue: para establecer un plan de sucesión, la primera decisión que usted tiene que tomar es qué va a hacer cuando delegue su responsabilidad. Si usted no sabe qué va a hacer, estorba. Si usted no sabe qué va a hacer, se frustra. Un colega mío, a quien amamos, voy a omitir su nombre, él dijo: yo planeé la sucesión. Yo le dije a mi sucesor: voy de vacaciones, tú vas a tomar mi oficina y cuando yo venga, tú estarás en mi oficina y tu esposa en la oficina de mi esposa. ¿Qué le pasó? Cayó en depresión profunda, porque me lo decía a sus 80 años, no encontré un lugar, en aquel lugar, a quien le di toda mi vida. Si usted no define qué va a hacer, usted se deprime, porque no significa la sucesión que caímos en el estado de desecho, sino que ocupamos nuestro papel de consejero sabio en edad. Es el verdadero apostolado. Es el seguir acompañando. Es el seguir predicando. Entonces me hicieron la pregunta a mí: Sixto, cuando usted delegue su responsabilidad como director regional de Enfoque a la Familia y ya no sea el vicepresidente de Enfoque a la Familia para el mundo hispano, ¿qué va a hacer? ¿Qué contesté yo? Lo mismo que hoy hago: predicar, visionar y soñar, aunque no tenga el cargo. ¿Por qué? Porque este es mi llamado. No me veo en una playa bajo una palmera, no me veo. Usted me puede llevar una semana ahí, pero si usted me deja un año, me descoco. Yo nací para predicar. Yo nací para soñar los sueños de Dios. Yo nací para hablar de Cristo toda mi vida. Hasta en mi funeral voy a predicar. Y yo se lo he dicho a Helen, que elija mi mejor mensaje. Pero en mi funeral hago el llamado. Y aún en mi funeral yo voy a ver a gente convertida. ¿Por qué? Porque usted no puede dejar de hacer aquello que apasiona su corazón. Por lo tanto, no significa sentarse en una mecedora. Planificar la sucesión no es simplemente organizar el futuro. Es un acto que revela mi humildad, mi generosidad y la verdadera visión de un líder. Porque un líder levanta a las nuevas generaciones. Llegar a cierta etapa de la vida ministerial produce una reflexión inevitable. Y voy a terminar el mensaje de hoy leyéndole la carta de un pastor amigo mío de mi corazón, que alteré su nombre, pero le pedí permiso para poderla compartir con ustedes. Y lloró, me dice: lloré cuando leí tu mensaje. Lloré porque me toca vivirlo a partir de mi enfermedad. Porque tengo que planear la sucesión porque estoy enfermo. Y no es fácil
Dice, pero he despertado a cosas maravillosas, y abre su corazón. Después de décadas de servicio, de predicación, de liderazgo, de cuidado pastoral, surge una pregunta que todo líder debe enfrentar. ¿Qué ocurriría con la obra cuando yo no esté al frente? Usted tiene que responderla. ¿Qué va a ocurrir? Tiene que florecer, tiene que diseñarlo, tiene que visionar, tiene que entrenar, tiene que preparar, tiene que organizar, tiene que hablar, tiene que escribir, tiene que tener memorias. Planificar la sucesión no es simplemente un ejercicio administrativo, es uno de los momentos más gloriosos de nuestra vida. Si usted me pregunta qué significa la etapa que estoy viviendo, escúcheme desde mi corazón. Una de las etapas más bellas de mi vida, donde Dios me ha dicho que llevaré más fruto que nunca antes yo haya llevado. Estoy predicando con pasión, sigo orando por dar mi mejor mensaje. Todavía no lo he predicado. Viene el momento donde la gloria caiga y yo pueda decir, este es mi mejor mensaje. Que miles vengan a Cristo, que las generaciones se levanten. Sigo orando y clamando para darlo. Mis sueños siguen vivos. Cuando hombres y mujeres de Dios llegan a la madurez ministerial, descubren que la pregunta más importante ya no es ¿cuánto más puedo construir? ¿Cuánto terreno puedo comprar? ¿Cuántos edificios? La pregunta que surge, ¿qué tan bien estoy preparando a quienes continuarán la misión? ¿Qué tan bien yo estoy preparando a los Josué que están a mi lado? A los Timoteos que están a mi lado. El ministerio nunca ha sido propiedad privada. Siempre ha sido una asignación temporal de parte de Dios y debemos de entenderlo. Cuando confundimos llamado con posesión, comenzamos a aferrarnos al puesto, al reconocimiento, a la influencia y al control que a todos nos gusta, porque es parte de la esencia de la naturaleza caída del ser humano. Y sin darnos cuenta, aquello que Dios nos confió para administrar, comienza a convertirse en algo que queremos conservar. Los líderes maduros comprenden que la obra pertenece a Dios, no a nosotros. Por eso podemos vivir con gratitud del pasado, mas con la responsabilidad sagrada de construir el futuro. Déjenme dar un detalle acá. Todos tuvimos sacrificios profundos. Algunos donamos carros, otros donaron casas, otros no recibimos salarios por varios años, otros disimulamos en casa cuando no alcanzaba. Mas ese espíritu de entrega, esa pasión, esa dedicación, esa perseverancia, Dios honra tu trabajo, bendice tu trabajo y te prospera. Mas cuando has prosperado, se instala una idea equivocada. Esto es mío porque el precio que pagué fue alto. Y ahí Dios te llama a entregar tu Isaac. Y tú y yo corremos el riesgo de aferrarme a algo que no me pertenece. Yo pasé ese momento. Enfoque a la Familia era un programa de radio y Dios nos permitió fundar un ministerio en español con recursos, con programas, con Instituto de la Familia y comenzar a multiplicarlo. Y un día, en medio de una crisis, alguien de mi equipo me pregunta, se están tomando estas. Un momento, dije, esto es mío. Cuando llegué a la casa, iba en el camino, iba llorando, quebrantado. Y Dios hablando a mi corazón. Yo te lo di
no es tuyo, sigue siendo mío. ¿Sabe lo que ocurrió? Me lo pidió. Y me dijo, quiero sacarte de Costa Rica y llevarte a una nueva asignación. ¿Estás dispuesto a dejar tu comodidad? ¿Estás dispuesto a entregar este hijo tuyo a alguien más? Puf. Y quiero decirle que muchos no lo logran, amigos. Un pastor me dijo, Sixto, ¿y de qué viviré? En ese país él me dijo, Sixto, mis sueldos son $250. Con este otro puesto en la denominación gano $250 más. Tengo 85, no planeé mi futuro. No sé de qué vivir. Entonces no sé cómo soltar. Me dio un escalofrío tan profundo. Yo me dije a mí mismo, perdónanos, Señor. Porque enviamos misioneros, pero no planeamos nuestro fondo de jubilación. No hicimos los ahorros necesarios para mi fondo de jubilación. No cotizamos lo suficiente en el seguro para nuestra jubilación. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Perdónanos. Porque siempre pensamos que tendríamos 30 y 40 y que no llegarían los años grandes. Por eso la iglesia tiene que anticipar la honra necesaria para los años grandes, para sus héroes de la fe. Y tienes que hablar del tema, tienes que anticipar el tema. Escúcheme. Si usted no lo anticipa, produce una trampa para usted mismo. Porque no sabe cómo vivir los años grandes. Si usted me pregunta a mí, a mi iglesia le tomó tarde, saquen una cita con el pastor Edwin Castro. No es tarde. La honra en nuestra cultura se lastima. En América Latina, la cultura con el anciano, el adulto mayor, está lastimada porque desechamos los años grandes. En Medio Oriente los años más gloriosos son los años grandes. Y la cultura de este reino es una cultura de honra, de cuidado, de protección. Por eso debemos hablar del tema con nuestros hermanos. Debe de haber gratitud expresada en honra, en hechos concretos. La responsabilidad de preparar lo que Dios nos está diciendo que debe seguir no puede venir a partir de mis miedos, de mis temores. Debe venir de la confianza del Dios que ha cuidado de mí hasta ahora. Lo seguirá haciendo, mas requiere un acto de responsabilidad mía. Jesús modeló el principio de la sucesión invirtiendo, y estudie cuánto tiempo invirtió Jesús en la formación de sus discípulos, con la oración, con la frase repetida para ellos ahí en Juan 14:12. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy al Padre a interceder por ustedes. Oiga, Jesús preparando a sus sucesores, a los de manos callosas, los de pies sencillos, los de hablar sencillo, les dijo: ustedes continuarán lo que yo he hecho, ustedes conquistarán el mundo, primero Jerusalén, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. Diseñó un modelo de sucesión y cuando estuvo listo partió sin miedo. Yo me imagino al arcángel preguntándole: maestro, ¿y lo podrán hacer? ¿Y estarán listos? Yo me imagino a Jesús mirando al arcángel diciéndole: ¿sabes qué? Más preparados que nunca, solo que no lo saben. Pero ¿cuándo lo sabrán? Cuando el Espíritu venga sobre ellos.
El éxito del liderazgo no se mide únicamente por lo que construimos mientras estamos presentes. Déjame subirte la barra. El éxito del liderazgo se mide por lo que permanece cuando ya no ocupamos la posición principal. Ahí se mide el éxito del liderazgo. ¿Qué sucede cuando tú no estés? Los grandes líderes no solo edifican ministerios, forman personas capaces de llevar la visión más lejos. Aquí debo de advertirte algo. Tú vas a levantar líderes que no van a soportar los procesos y se rebelarán y se irán. Cuando uno te diga, quiero irme, es que usted no me da el espacio. Dígale, ¿sabes qué? Te bendigo. Vení, te voy a abrazar, te voy a bendecir. Ve a hacer lo que quieras. Usted va a perder a varios de los que creyó eran sus sucesores. Tengo un amigo que lloró porque él pensó que su sucesor era su hijo. Lo trabajó, lo amó, lo entrenó, lo envió en una capacitación y no volvió. Lloró, llamó al pastor Frank, hablaba con nuestros amigos, pero él entendió que era el momento de seguir levantando generaciones y ha levantado a otros líderes y ha dicho, claro, mi hijo tenía que brillar allá, aquí continúan estos otros. No te aferres a creer que los que pusiste la mirada van a ser. No necesariamente, tu misión es levantar gente y cada uno de ellos va a responder como quiere. Hay gente fiel que permanecerá a tu lado. Hay gente que darle una plataforma en un momento y se creerán la mamá de Tarzán. Y usted se da cuenta que no tienen el carácter para continuar. Entonces usted tiene que bendecirlos y volverlos a sentar. No es fácil. Otros te van a traicionar. Y entonces eso hace acrecentar que yo tengo que estar. No, simplemente evidencia el corazón de ellos. De todo eso lo he vivido. Algunos me demandaron, algunos me dijeron traidor, a otro lo levanté, le di la posición. Cuando le di la posición, un día me respetó y me volví a respetar. Le digo, bro, ¿qué pasa? Me dice, ¿no entiendes que tu época terminó? Y yo dije, wow, pero nunca lo había visto así. Al mes lo despedí. Porque no tiene el llamado ni el carácter para llevar adelante. ¿Por qué le cuento esta intimidad? Porque eso va a sucedernos. Es parte de nuestra realidad. ¿Debo de alterar el plan? No. Porque yo no soy eterno, el único eterno es Cristo Jesús. Mi misión es seguir levantando líderes y Dios en su momento me indicará quién es la persona. Dos preguntas que revelan la madurez del líder. ¿Qué debo celebrar? Antes de pensar en el futuro, tienes que reconocer la fidelidad de Dios en el pasado. Pablo pudo llegar al final de su carrera y declarar en 2 Timoteo 4:7, he peleado, y tenlo como una máxima en tu vida, he peleado la buena batalla, lo declararemos ese día, he terminado la carrera, he permanecido fiel. ¡Wow! Uy, así será, amigos, nos veremos ahí, en ese día donde celebremos. El otro día fue una iglesia emblemática de este país. Una de las iglesias con uno de los líderes más destacados de los años 80 y de los años 90. Yo me imaginé que iba a encontrar los memoriales, las fotografías, los testimonios, las piedras del Jordán que iban a honrar. No había nada. Y me dio un escalofrío. Le digo, pregunto, pastor, les digo, a esta iglesia yo vine de joven para inspirarme con el hombre que creó, desarrolló un avivamiento en los 80, pero no hay nada. No, dice, es que el nuevo pastor no quiere nada de lo que ocurrió en el pasado. Yo dije, Dios mío, es una trampa. Es una trampa. En cambio, usted va a la asociación Billy Graham, encuentra todas las memorias del doctor Billy Graham. Y hoy el doctor Billy Graham predica más que nunca. ¿Por qué? Porque su memoria es plataforma para lo que viene. Usted va a enfocar a la familia y va a encontrar la honra al doctor Dobson. ¿Por qué?
porque no podemos creer que el presente debe borrar el pasado. El pasado nos recuerda el precio que se pagó para llegar donde hoy estamos. Tienen que haber fotos, tienen que haber testimonios, tienen que haber reuniones de honra. Tenemos que ponerlos de pie como hoy se honró el trabajo de nuestros hermanos. Eso es fundamental. Si no hay honra, no se valora el presente, no sabe cuánto cuesta el presente. Y se cava un hoyo porque queremos competir con la gloria del pasado. No, la gloria del pasado debe de honrarse. Los héroes deben de cuidarse. Debe de bendecirse los recuerdos que nos trajeron hasta aquí. La fidelidad, la lealtad, las vidas transformadas, las crisis superadas, las lecciones aprendidas, los errores que produjeron el crecimiento, los milagros que experimentamos deben contarse. No es orgullo, es reconocer que Dios ha sido bueno con nosotros. Miren, los líderes que nunca celebran, terminan agotados. Si usted no celebra los éxitos del camino, usted se le olvida que caminamos y las sandalias no se gastaron. Se le olvida que cruzamos el desierto y comimos maná del cielo. Se le olvida que la nube nos cubría en la noche, en el día, y en la noche se transformaba en fuego. Y dejamos de ver los milagros. Celebre los milagros, hable de los milagros, cuente los testimonios, cuente la historia. ¿Cómo lo superamos? Por favor, haga visible el pasado para celebrar. Pero los que solo celebran el pasado terminan estancados con nostalgia y son viejos que solo hablan del pasado. No se haga viejo usted. La pregunta que debemos de hacernos, la otra pregunta que debemos de hacernos es: ¿qué debo delegar para que otros crezcan? Ahora el pastor Benji anoche leía el correo que él se escribió con mi hijo, que es el gerente de todas las operaciones de Enfoque a la Familia. La verdad, yo soy el vicepresidente, pero él es el que manda. ¿Por qué? Porque progresivamente hemos ido formando a la nueva generación para que tome responsabilidades. Daniel dirige el equipo de trabajo, analiza los presupuestos, mira las relaciones estratégicas. Daniel lo dirige todo. ¿Qué hago yo? Predico, doy visión, pero he delegado cosas. Hoy yo he soñado la próxima etapa de Enfoque a la Familia. La próxima etapa de Enfoque a la Familia tendrá varias voces. No solamente un Dobson, un Sixto, sino que habrán varias voces. Y estamos trayendo personas como el pastor Edwin Castro, como el pastor Donald Franz. Estoy mentoreando ahora la hija del pastor Donald Franz. Tiene 20 años. Estoy trayéndola a un escenario donde es la chica más joven que me ha entrevistado, y lo hemos hecho intencionalmente para darle plataforma, para cubrirla, para acompañarla. 20 años. Y entonces voy a tomar 10 años para formar su potencial y que ella desde final de este año comience un podcast de enfoque a la familia juvenil. Puede que la siguiente etapa de enfoque a la familia sea femenino. Pero estoy emocionado en levantar nuevas voces de personas que van a multiplicar el trabajo y que nos están permitiendo a nosotros formarles a ellos. ¿Me explico? Juan el Bautista lo interpretó seriamente. Juan el Bautista, iban a verlo a él, iban para que él los bautizara. Juan el Bautista era el reconocido. Pero llegó Juan 3:30. Él debe tener más importancia y yo menos. Yo tengo que entenderlo. Tiene que venir un momento donde yo pueda levantar una generación que poco a poco tengan plataforma, que tengan exposición, que tengan responsabilidad, que comiencen a brillar. Y cuando yo los vea, mis babas corran de emoción, de verlos crecer, de verlos brillar, de verlos predicar más que yo. Y es un examen a tu ego. Ahora esta es otra intimidad.
Ahora comienzan a llamar más Enfoque a la Familia pidiendo al pastor Donald Frank y ya no a mí. Y eso te hace un examen a tu ego. Y yo digo, wow, gloria a Dios. ¡Qué lindo! Él ahora nos permite multiplicar lo que estamos haciendo. No es que yo comienzo a estar, no. Dios está trabajando conmigo. Y yo soy consciente de que toda esta generación nueva, mi hijo Esteban, el Melody, del pastor Donald, todos los que estamos levantando en la nueva plataforma, ellos van a ser más requeridos que yo. Y yo tengo que entender que mi gozo es cumplido cuando eso ocurra. Porque es necesario que ellos crezcan y yo mengue. ¿Me explico? Eso no es fácil, ¿ah? Eso no es fácil. La madurez espiritual se evidencia cuando podemos disminuir sin sentirnos amenazados. Se lo vuelvo a repetir. La madurez espiritual se evidencia cuando podemos disminuir sin sentirme amenazado. ¡Wow! Una de las cosas que yo he admirado de ustedes es escuchar el corazón del pastor Frank. Tienes que conocer a Benji. Tienes que conocer a Benji. Él va a ser el nuevo líder. Me lo he dicho desde hace años. Y vengo y me dice Edwin, tienes que conocer al pastor Benji. Y hablo con pastor Pedro y dice, tienes que conocer al pastor Benji. Él va a ser. Todavía no lo cree, pero va a ser. ¿Sabes qué yo veo? Hombres grandes generando espacio para que otros crezcan. Y su gozo es cumplido. Ahora que nos vimos, aunque nos hemos visto muchas veces, pero ahora te vi como el Josué que toma la posición y le dije al pastor Edwin, wow, pero es espectacular. ¿Me explico? Entonces el gozo es cumplido. Nuevamente te lo repito, la madurez espiritual se mide cuando podemos disminuir sin sentirnos amenazados. Todo aquello que nos negamos a soltar eventualmente limita el crecimiento de otros. Si alguien ustedes deberían de invitar a hablar de este tema es el pastor Rey Matos. Lo diseñó por años. Tuvo el dolor de creer que iba a ser este y no era. Iba a ser este otro y no quiso. Voy a poner a este, estoy feliz, lo estoy entrenando. Se me quedó allá. Y ahora lo vi llorar. Ahora me dice, ¡ah! Era este. Y generó el espacio y lo preparó y escuchó el testimonio y vio y creó todo un escenario para hacerlo correctamente. ¿Sabes por qué pudo hacerlo? Porque primero definió su lugar, lo que él iba a hacer. Déjame ir, pastor, ¿hasta qué horas yo tengo? Yo no pregunté eso. ¿Están bien? ¿Quiere irse? Déjenme explicarle qué significa delegar. Delegar es dar responsabilidad, es compartir autoridad, es dar confianza, es dar capacidad de decisión, es generar oportunidades reales de liderazgo. Anoche que yo leí el correo de mi hijo Daniel escribiéndole al pastor Benji, yo me sentí tan feliz.
le dice: Pastor Benji, quiero pedirle disculpas porque estuve en una semana atendiendo invitados internacionales, no pude ver su correo. Y dijo: wow, muy bien, se disculpó, le dio el lugar a la otra persona. Dice: pastor, quiero decirle que tiene la autorización necesaria para anunciar que hemos firmado un convenio con Enfoque a la Familia. Me di cuenta que mi hijo, que ocupa la posición de liderazgo, tiene la autoridad, la confianza y la responsabilidad de qué puede hacer. En otros momentos lo he escuchado decir: esto tengo que consultarlo con el departamento legal. En otros momentos lo he escuchado decir: esto debo consultarlo con mi papá, que es el vicepresidente de Enfoque a la Familia. En otro momento lo he visto decir: esto no podemos hacerlo porque sale de nuestras funciones. Y yo dije: él está preparado. ¿Por qué? Porque tiene responsabilidad, tiene autoridad, tiene la confianza necesaria, tiene la confianza necesaria. ¿Es perfecto? No. Así como han tenido misericordia con usted y conmigo, hay que tenerla con la nueva generación. Se van a equivocar. Déjeme darle una relación. Si solo delegamos tareas, estamos formando asistentes. Si delegamos autoridad y responsabilidad, estamos formando líderes. Eso es diferente. Si usted solo dice: tráigame, hágame, lleve, son asistentes. Pero si usted da autoridad, genera el espacio para que ellos crezcan, los acompaña, los mentorea, les ayuda, les da responsabilidad, genera autoridad, usted está formando líderes y tiene la oportunidad de verlo. Dios siempre piensa generacionalmente. Uno de los temas más consistentes en la Biblia es que Dios tiene una visión generacional. Dios nunca trabaja únicamente para una temporada. Siempre está pensando en la que sigue, en lo que viene, en generaciones venideras. Por eso la fe tiene que transmitirse intencionalmente. Deuteronomio 6, del 6 y 7 lo resumo diciendo: repíteles una y otra vez estas palabras. ¿A quiénes? A tus hijos. Estamos ¿qué? Formando. Por eso la fe no se hereda automáticamente. Debemos enseñar, modelar, formar intencionalmente. Cada generación tiene que asumir la responsabilidad de preparar la siguiente. La historia debe contarse. Salmo 78:4 dice: a la próxima generación le contaremos las gloriosas obras del Señor. No deje de contarlo, por favor. A la próxima generación. Cuando una generación olvida contar su historia, pierde identidad. Cuando una generación desconoce los sacrificios realizados, no saben cuánto vale el presente. Para llegar aquí hubo un sacrificio. Hay una historia, no ignore la historia, cuente la historia, evidencie la historia. Hable de los testimonios de las piedras del Jordán y cuente que pasamos en seco, que no teníamos y Dios proveyó, que no veíamos y Dios nos hizo ver, que no sabíamos cómo iba a ocurrir el milagro y Dios hizo el milagro. No menospreciemos las bendiciones. No repitamos los errores del pasado. Hagamos que la historia nos enseñe. Los jóvenes necesitan conocer cómo superamos la crisis, cómo vimos milagros, las decisiones difíciles que tomamos, el costo de la obediencia. Todos nos levantamos sobre los hombros de quienes caminaron antes. Hoy nos toca levantar los hombros de la nueva generación. Estamos aquí sobre hombros de gigantes. Yo nunca olvido cuando de la oficina del doctor Dobson me llamaron y me dijeron: Sixto, el doctor Dobson quiere hacer algo con usted que no ha hecho con nadie. Y yo le dije: ¿qué quiere hacer? Él quiere que usted grabe los programas de televisión con su imagen, no traducido a la voz de español del doctor Dobson. Él ya entiende que debe pasar el manto. Yo dije: Dios mío. Y quiere que usted utilice sus escritos. Entonces usted puede terminar los mensajes diciendo: soy Sixto Porras, a nombre del doctor Dobson y Enfoque a la Familia. Cuando yo comencé a hacer eso, la gente me miraba y me decía: ¿por qué usted habla en nombre de otra persona?
sin darse cuenta las personas que lo que el doctor Dobson estaba haciendo era poner su nombre, su historia y su reputación para levantarme a mí. ¡Wow! Dios mío, ahora me toca hacer lo mismo con la nueva generación. Tengo que poner mi nombre, mi historia, mi reputación para levantar a alguien que nadie conoce. Y construir una plataforma como Él lo hizo conmigo. Pero déjame llevarte más allá. Me voy, dijo Jesús, mas ustedes son los embajadores del reino. Me representan a mí. Haz que cuando te vean a ti, vean al que nos compró con precio de cruz. El liderazgo se multiplica. Observa cómo pasa. Según de Timoteo 2:2, siempre tengo que mencionarlo. Enseña estas verdades a personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlo a otros. Esa es la cadena bíblica. Aquí tenemos, Pablo entrenó a Timoteo. Timoteo entrena líderes fieles. Y estos líderes fieles entrenan a otros. Esa es la forma en que crece el reino. El liderazgo saludable siempre se multiplica. Juan 15. Nacimos para llevar mucho fruto y que este fruto crezca. La parábola de los talentos. ¿Quién tuvo más? El que tuvo 5, 2 o 1. ¿Quién tuvo más? Cada uno tuvo conforme a su capacidad. Por eso no nos podemos comparar. Pero ¿a quién le dieron el doble? Al que multiplicó más. Entonces tu tarea y mi tarea es multiplicarnos en muchos líderes. Hago un resumen de este punto para ir a la propuesta final. 3 actitudes que pueden matar el futuro. 1, la nostalgia disfrazada de prudencia. Es que en el pasado era mejor, antes era mejor. 2, miedo a perder relevancia. Eso no es fácil. Que hoy llamen a Juan y ya no llamen a Pedro. Yo lo entiendo. Y tenemos que aprender a trabajar con nosotros. 3, impaciencia con la nueva generación. No están preparados. Hermano, nunca estarán preparados como usted tampoco estaba preparado. Mas alguien creyó en nosotros. Miren, no nace de la inercia. Josué dice, tu siervo, Josué, el que iba al tabernáculo contigo, el que permanecía orando contigo, el que se quedaba orando después de que tú salías, él es tu sucesor. Obsérvalo. Fue igual con Timoteo. Timoteo fiel, leal, entregado. Así fue con los discípulos. Los jóvenes necesitan dirección, mentoría, acompañamiento, corrección, oportunidades. Miren, déjenme darle algunos principios para diseñar esta transición. Número 1, honra el pasado sin quedarte viviendo en él. Que podamos decir como se dijo en 1 Samuel 7:12, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, mas sueña con el futuro, visiona el futuro. Número 2, es importante, la nueva generación no aparece, se desarrolla. Los Josué no caen del cielo, son identificados, discipulados, entrenados, enviados, equipados, acompañados. Sigamos equipándolos. ¿Qué necesitamos? Identificar los nuevos líderes, formarlos, afirmarlos, dar evaluación y enviarlos a nuevas misiones. Ahí Dios nos va a revelar quiénes son los que están creciendo. Soltar no es retirarse, es transicionar con propósito. Juan 12:24 dice, si la semilla de trigo no cae a tierra y muere, queda. Es necesario que nosotros lo entendamos. Soltar no significa desaparecer, significa cambiar de función para seguir sirviendo desde otra posición. Mas no dejes de hacer lo que la pasión de tu corazón es, lo que apasiona tu corazón. ¿Cómo construir un plan de sucesión? Número 1, define el legado esencial.
convicciones bíblicas, cultura ministerial, valores, visión, principios de integridad, sistemas de rendición de cuentas. Yo siempre estoy escribiendo en mi celular, en mis notas y todo. Lo primero que sale en mi celular es, cuando yo lo enciendo, es: este celular está siendo monitoreado externamente. ¿Qué significa? Que en mi oficina están viendo todo lo que yo veo, lo que yo escucho, y me hace sentir tan seguro porque estoy rindiendo cuentas. ¿Me explico? Entonces, no tenga miedo en definir cuáles son los valores. He firmado un contrato con Enfoque a la Familia que dice: si yo veo pornografía, pierdo mi trabajo. Entonces, yo debo tener los valores claros. ¿Qué creemos? ¿Cuál es la visión? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son los principios que rigen esto? ¿Cómo crecer? Mírense al futuro, entrene el futuro, visiona el futuro. Esa es la tierra prometida que tú, Josué, vas a heredar junto con este pueblo. No temas ni desmayes, porque así como estuvo conmigo, estará también contigo. Verás su gloria. Defina el legado esencial. Número 2, diferencie lo eterno de lo flexible, los métodos, la metodología, la forma. Eso en algún momento va a ir contra nosotros, pero la verdad, el carácter y la misión deben estar claras. Lo flexible, los formatos, la tecnología, los estilos, la estructura, los métodos van a cambiar, pero ponga un buen fundamento. Número 3, diseñe un mapa de sucesión, roles estratégicos, posibles sucesores, competencias necesarias, etapas, áreas de desarrollo, mentores responsables de hacer crecer la nueva generación. Hagámoslo por etapa. Deleguemos lo administrativo, deleguemos lo operativo, deleguemos lo financiero. Mantengamos la visión en los puntos esenciales. Estemos formando líderes. Estas etapas son necesarias. Número 4, facilita experiencias reales de liderazgo. Toma de decisiones. Esto decídelo tú. No me lo consultes, decídelo. Se equivocó, vamos a corregirlo, pero no lo deseches. Ten conversaciones estratégicas con ellos. Enséñales a decidir. Una de las cosas que a mí me encanta, esta es otra intimidad con el pastor Frank, que me encanta hablar con los discípulos del pastor Frank. Dice: es que esto me enseñó el pastor Frank, es que el pastor Frank me está entrenando en esto, es que el pastor Frank me dijo que tuviera cuidado con esto. A mí me encanta, porque yo siempre ando preguntando qué dice el pastor Frank, porque yo necesito aprender. Se da cuenta, es la forma de mentorear, de quitar nuestros miedos, de quitar nuestras limitaciones. ¿Cómo manejamos el conflicto? ¿Debo casarlos o no debo casarlos? Pero están divorciados, pero ¿debo casarlos o no debo casarlos? ¿Cómo manejo el tema con este líder? ¿Se ha peleado con este otro líder? ¿Cómo hacerlo? Ayúdenles a que crezcan en ese sentido. Delegue proyectos, procesos de planificación. Hagan que ellos visionen, llévelos al monte, ayune con ellos, ore con ellos, tome tiempo con ellos. 5, documente la cultura. ¿Cuáles son los principios de la iglesia, los procesos, las lecciones aprendidas, los protocolos en crisis, las relaciones estratégicas? Escriba. Lo que no se escribe se pierde. Debe de escribirlo. Tomen fotos, lleven memorias. Los latinos somos malos en esto, Dios mío. No tenemos al doctor Lucas con nosotros, pero hay que escribirlo. Hay que hacer evidente la historia. Me gusta ir al centro de retiros de la Asociación Billy Graham, lleno de memorias, de recuerdos, de frases, de momentos especiales. Y una de las cosas más bellas que disfruté el otro día es que estamos comiendo en ese restaurante lindo del centro de retiros y me dicen: ¿sabes quién te acaba de servir? ¿Quién? La nieta del doctor Billy Graham. Te acaba de poner el plato. Qué hermosa forma de entrenar a la siguiente generación. 6, evalúe continuamente el proceso. Participación de los nuevos líderes, crecimiento espiritual y emocional de cada uno, capacidad de resolver los conflictos, las convicciones, el carácter. A mí me encanta el Señor, es que es increíble, dice: y te acordarás por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Digo yo: ¿para qué? Para probarte. Pero
para saber lo que había en tu corazón. Para eso te dio oportunidades, para formarte, para prepararte, porque tu momento más difícil no es el desierto, hijo. Tu momento más difícil es cuando entres a la tierra prometida y prosperes y todo te vaya bien. Y vivas en casas que no construiste y tengas tierras que no cultivaste y comas de mi gloria. Ese es el momento más difícil. Por eso la sucesión no es un asunto administrativo, es un asunto del corazón. Déjeme terminar con la carta de mi amigo. Le puse a C para guardar su nombre. Él escribió, luego de leer el mensaje que les voy a obsequiar a ustedes. A veces uno cree que ya entendió muchas cosas del ministerio, hasta que le toca caminarse estos procesos que le cambian la manera de verlo todo. Y honestamente, uno de los temas más difíciles que me ha tocado enfrentar ha sido el tema de la sucesión ministerial. Tal vez no tanto para mi esposa, pero sí para mí. Y en nuestro caso, una parte de ese proceso ha sido forzado por mi salud. Con los años he entendido algo. La sucesión no debería verse como una tragedia, sino como algo natural. ¿Duro? Sí, muy duro, pero natural. Es parecido a la muerte. Nadie quiere pensar en ella. Nadie disfruta hablar de eso. Pero tarde o temprano llega. Los años pasan, las fuerzas cambian, las temporadas cambian. Y es mejor que esos momentos nos encuentren preparados. Hoy pienso que preparar una sucesión no es falta de fe ni falta de pasión por la obra. Al contrario, es un acto de responsabilidad y también de amor por las generaciones que vienen detrás. Porque cuando un pastor no deja estructura, dirección u orden para el futuro, muchas veces lo que queda son dolores de cabeza, luchas internas, heridas innecesarias y un futuro confuso. Es muy curioso, porque los pastores pasamos años enseñándoles a la iglesia que deben estar listas para encontrarse con el Señor, pero muchas veces nosotros mismos no preparamos el camino para el día en que ya no estemos al frente del ministerio. La sucesión llegará tarde o temprano. La pregunta no es si llegará, sino cómo nos encontrará a nosotros. Hay un pasaje que siempre me golpea fuerte cuando pienso en esto. Josué 1, 2 al 5. Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ha llegado el momento en que guíes a este pueblo. Eso me impacta profundamente, porque es Dios mismo quien reconoce el cierre de una etapa. Moisés ya no está. Fue extraordinario, un líder irrepetible, un hombre que marcó generaciones, pero aún así la obra tenía que continuar. Y ahí hay una enseñanza muy fuerte para nosotros los pastores. En los procesos sucesorios tenemos que entender que hay temporadas que terminan. Hay líderes que dejan huellas profundas y que siempre deben ser honrados. Pero el propósito de Dios no puede detenerse alrededor de una sola persona. Y siendo honestos, eso es duro para nosotros los pastores, porque uno ama la obra, uno entrega la vida, uno deja el corazón en el camino, pero la iglesia siempre será de Cristo y no nuestra. La iglesia debe honrar el pasado, agradecerlo, pero entender que sigue siendo pasado. Y sinceramente, creo que esa es una de las partes más difíciles de digerir para nosotros. Te comparto algo muy personal. Cuando el pastor que fundó la congregación salió, prácticamente no dejó preparado el proceso sucesorio. Y quiero decir algo con mucho respeto. Fue un hombre extraordinario, lo respetamos muchísimo, pero simplemente no trabajó este tema y nosotros heredamos una situación muy complicada. ¿Qué hubo? Pleitos, contiendas, luchas de poder y muchas divisiones. Fue muy duro para mi esposa y para mí que asumimos el pastorado. Constantemente estábamos escuchando, ¿qué dice el pastor fundador? ¿Ya le preguntaron?
Y llegó un momento donde casi forzado por la situación, tuve que decir algo que me marcó profundamente. Él ha muerto, ya no está. No lo dije con irrespeto, lo dije entendiendo que la iglesia no podía seguir emocionalmente detenida alrededor de una figura que ya no estaba, que nos había delegado la responsabilidad, por más importante y amado que haya sido, porque la obra tiene que continuar. Eso fue exactamente lo que Dios le dijo a Josué. Ahora pues, levántate. Y creo que en toda transición existe un peligro: comparar, resistir el cambio, idealizar temporadas anteriores. Por eso pienso que nosotros como pastores debemos ayudar activamente al liderazgo y a la congregación en esos procesos. Si el pastor participa sanamente en la transición, la iglesia lo mejorará todo. El pasado se honra, pero el futuro se construye. También aprendí algo importante: las sucesiones sanas no se improvisan. Josué no apareció de un día para otro. Pasaron años sirviendo, aprendiendo de su mentor, caminando cerca de Moisés, formando el carácter, fidelidad y el espíritu correcto. Eso me enseñó que una iglesia sana debe formar continuamente nuevas generaciones de líderes. Y quizá una de las verdades más importantes de toda es esta: la garantía nunca ha sido el hombre, la garantía es la presencia de Dios. Puestos de pie. Y mi amigo sigue diciendo: y como Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, también estaré contigo. Padre, hoy nos detenemos, y yo soy el primero, para darte gracias por el honor que nos has concedido de servir en tu reino. Quiero darte gracias por los pastores que creyeron en nosotros, por esos hombres que viéndonos en la juventud nos dieron espacio, nos ayudaron a crecer. Te doy gracias por un Alberto Motesi, por un hermano Pablo que viéndome en la universidad creyeron en mí. Te doy gracias por el doctor Dobson, Señor, porque puso su nombre a la par del mío y me levantó a su lado y me dio la plataforma para que yo sirviera. Te doy gracias, Señor, por mis pastores, los que viendo mis errores no me desecharon, me dieron oportunidades. Quiero darte gracias por esos héroes de la fe. Quiero darte gracias, Señor, porque a pesar de que hemos vivido decepciones, Helen y yo hemos permanecido fiel. Bendigo la vida de cada compañero aquí en el ministerio. Hoy nos toca hacer lo mismo con otros. Háblanos a nuestro corazón. Háblanos. Ayúdame a ser visible a los líderes que has puesto a mi lado, a delegarles autoridad, responsabilidad, confianza, oportunidades, tareas, a reírme con ellos cuando se equivoquen y abrazarlos y animarlos, a consolarlos cuando vengan llorando y no entiendan, porque hoy los animamos a ellos, pero mañana, cuando los años pasen, serán ellos los que nos visiten. Serán ellos los que nos abracen. Ayúdame a tener vínculos profundos de corazón, Señor. Que podamos derramar nuestra vida en levantar a otros, Señor. Dirígenos para mirar el futuro con esperanza, con ánimo. Ayúdanos a subir al monte Nebo y ver al otro lado del Jordán y levantar con nosotros a los Josué, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y ponerlos a predicar con nosotros y señalar al otro lado del Jordán y que les digamos: yo no llegaré ahí, pero tú sí, tú sí. Que pueda poner el manto sobre ellos en público y en privado, orar por los nuestros, afirmarlos, Señor. Que podamos enviarlos aunque tiemblen por dentro, como hemos temblado nosotros. Bendigo tu vida. Pido a Dios que ponga personas maravillosas a tu lado, Timoteo, fieles,
hombres y mujeres leales, con quienes puedas comer, reír, hablar, soñar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios multiplique tus fuerzas, te haga ver el futuro con esperanza, te haga valorar todas las lecciones aprendidas en el camino, que seas capaz de mentorear a otros, sigan contigo o no sigan contigo, no importa eso. Es reino, es un reino, un reino. Padre, seca las lágrimas del que llora, la traición del que se fue, del que no valoró el amor que le dimos. Seca las lágrimas porque duelen haberme entregado en fidelidad a alguien y que luego se vaya. Pero abre el espacio para que otro crezca. Ayúdame a reorientar mi mirada si debo ver nuevos valores en la casa. Bendigo esta fraternidad de compañeros de ministerio, Señor. Que podamos abrazarnos entre nosotros, animarnos. Que podamos generar espacio para que otros crezcan. Te amo, Dios. Gracias por guardarnos hasta aquí. Gracias por traer comida a la mesa. Todavía recuerdo cuando le decía a Helen: hay que esperar, mi amor, esperar el milagro, la provisión. Y puedo dar testimonio que más de 40 años después, todos los días hubo pan en la mesa. ¿Cómo no adorarte, Jesús? Te bendigo, Padre. Te doy gracias por este momento, porque me permites abrir mi corazón para hablar lo que vivo desde mi vulnerabilidad. He tenido que trabajar dentro de mí. Bendigo la nueva generación. Bendigo a los que están a nuestro lado, los que creen en nosotros, los que nos llaman pastor, los que nos miran con ojos inocentes, los que creen que podemos conducirlos a esa tierra prometida, Señor. Bendigo sus vidas, la vida de los Timoteos, de los Juan Marcos. Bendigo la vida de cada uno de ellos. Permítenos verlos crecer y brillar en ti, Jesús. Que podamos celebrar como David viendo a su hijo sentado en el trono. Que podamos reír cuando los veamos a ellos graduarse y conquistar lo que tú les has prometido. Te bendigo en el nombre de Jesús.